Le quiero agradecer a Juan Ibarrola, él es especialista en Fuerzas Armadas y Seguridad, que me tome esta llamada telefónica. Juan, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, querido Luis, para ti y para todo tu auditorio. Oye, pues primero, muy lamentable lo que vivimos pues este fin de semana. El viernes dábamos la nota por ahí de las 9:45 de lo que había sucedido horas antes en la madrugada. Pues el atentado, la muerte de cinco militares. Primero, cuéntanos un poco, bueno, de acuerdo a la información que se tiene hasta el momento, pues qué fue lo que pasó y qué información ha trascendido al respecto de este tema, Juan. Pues mira, básicamente es lo que ya la gran mayoría de la gente sabe. Hubo un enfrentamiento en Badiraguato, y de este enfrentamiento queda una persona herida, y esta es la que es trasladada, precisamente como bien lo dijo el señor secretario de la Defensa, es trasladada pues en el estricto apego al derecho humano que se tiene que preservar y cuidarlo de los militares. Desafortunadamente encuentran a este grupo, un grupo muy grande, como bien lo dijo el secretario, incontable de delincuentes, que enfrenta a este pequeño convoy que venía allí en Sinaloa. Desafortunadamente estas son las situaciones y esto es lo que pasa. Ahora, llama mucho la atención, Luis, y esto no lo digo, lo digo, más bien lo digo con toda responsabilidad, que haya sido un ataque así de artero en contra del ejército mexicano. ¿Y por qué? Existen códigos, Luis, códigos donde la delincuencia sabe que si se les agarra infraganti a los delincuentes, y los soldados, los marinos, los pilotos de este país los agarran infraganti, ya no hay de otra, es decir, se tienen que entregar. Enfrentarse con las Fuerzas Armadas es el peor error que puede cometer cualquier grupo criminal, y en este caso lo cometieron, Luis. ¿Por qué? O sea, ellos enfrentan a las Fuerzas Armadas. Ellos enfrentan a los soldados, no nada más los enfrentan, los matan de esta manera. Sí. Desafortunadamente o afortunadamente, como se quiera ver, para el momento que vivimos, civiles tomaron video de con lo que estaba pasando, y desafortunadamente muchas personas pues ven hasta y escuchan el sufrimiento de estos pobres soldados, hombres jóvenes, Luis. Te doy un dato. Quiero ser así, perdón por la frialdad y lo digo con el mayor respeto a las Fuerzas Armadas y a los soldados, pero los quemaron vivos, Juan. Los quemaron vivos. Desafortunadamente estos 5 hombres, de los 5, 4 tenían hijos, uno nace su hijo esta semana. ¿Cómo se le explica a las viudas? A ver, Luis, un tema que tú y yo hemos tratado mucho, que es... Los cinco eran papás. Los 5 eran papás. O sea, visualicemos, por favor, es que creo que es muy importante, porque quiero entrar justo a este tema contigo, al tema de derechos humanos. Pero, a ver, visualicemos como humanos a estos 5 elementos del ejército mexicano. Están combatiendo al crimen organizado, no reciben millones como lo reciben los narcos, tienen un sueldo muy modesto los militares para lo que están haciendo, y estos son seres humanos, tenían hijos. Uno de ellos iba a tener, o bueno, va a tener, pero ya no está aquí. Ya no su bebito esta semana, ya no lo va a ver. ¿Qué cosa? Digo, hay que visualizarlo también por ahí. Desafortunadamente sí, Luis, y por eso te comento un tema que tú me has dado oportunidad de difundir en tu espacio, que es el tema de Tlatlaya. Por si alguien del auditorio no lo sabe aún, a las víctimas de Tlatlaya, es decir, a las familias de estos 22 delincuentes que se enfrentan con los soldados, se les dieron un poquito más de 80 millones de pesos. Sí. Que por cierto, como no hay proceso jurídico, ya debieron de haber regresado, sin embargo no lo regresan. ¿Hasta crees? No, pues... y creo que el dato es importante. El dato no se tiene que convertir en venganza, Luis. El dato se tiene que convertir en justicia, porque estamos hablando de que fueron cruelmente, vilmente asesinados 5 elementos del ejército mexicano, y no olvidemos a los 10 que están heridos, que algunos de ellos están muy graves por la capacidad con la que fueron enfrentados. Insisto, este es un tema de justicia, no de venganza. Es un tema donde vale mucho la pena llamar de manera responsable a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, llamar de manera responsable, Luis, a todas esas organizaciones que apoyan víctimas,
que ni siquiera saben por qué las apoyan, pero ahí las están apoyando. Las familias de estos soldados sí saben. Son víctimas. Luego sí saben, y tiene mucho que ver con negocios que se generan a través del apoyo de víctimas, que termina siendo también muy redituable. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí hay algo que quisiera preguntarte, Juan, porque el ejército mexicano en este país y en casi todos los países, no tiene una historial de comunicación precisamente muy amplio. Es raro que el ejército hable, es raro que haya una declaración de Cienfuegos. Este ha sido particularmente un secretario que ha dado un par de declaraciones más que los anteriores. Recordamos la de la tortura, por ejemplo, hace un tiempo. Y bueno, es interesante lo que está sucediendo en este sentido. Sin embargo, tú y yo, desde nuestra perspectiva, como ciudadanos, podemos decir que son unas bestias los que le hicieron esto a los militares, y yo lo digo y lo sostengo, son unas bestias, son unos desgraciados, inhumanos, hijos de lo que quieran. Pero ya que lo diga un secretario de la Defensa Nacional es en donde comienza la duda. No están ya extralimitándose un tanto, y no me asusto, no me asusto, pero es la autoridad, o sea, la autoridad le está diciendo bestias a los criminales, y de ahí ya surgieron una serie de artículos de derechos humanos que dicen, no, es que cómo los pueden tratar como bestias, van a violentar sus derechos humanos. ¿Qué decir de esto, Juan? Salvador Cienfuegos Cepeda ha sido el primer funcionario, en su calidad de funcionario público, en pedirle una disculpa a la sociedad. Tú lo recuerdas por este tema del video de la tortura. Sí. Y lo hace de una manera, creo yo, responsable, una forma madura y sobre todo generosa, de poder decirle a esta sociedad que se pueda sentir agraviada por la acción militar en la calle. Pide una disculpa. Tienes razón cuando escuchas que el secretario de la Defensa los llama bestias, los llama criminales, enfermos, los llama insanos, enfermos. Pues llama mucho la atención. Sin embargo, querido Luis, creo que aquí lo que no hay que olvidar es, insisto, lo que las Fuerzas Armadas le han dado a este país. Esta es una llamada también para que la sociedad no pierda la confianza bajo ninguna circunstancia en lo que hacen soldados, marinos y pilotos. También es una llamada a la justicia. Es decir, por fuerza el Estado mexicano debe responder ante esta circunstancia. Creo yo, y esto lo digo a título personal evidentemente, creo yo que los calificativos no son lo que van a marcar la diferencia. Lo que debe de marcar la diferencia es una acción del Estado mexicano en contra de la delincuencia, no únicamente en Sinaloa, Luis, sino una respuesta del Estado en muchas partes del país. Coahuila, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Zacatecas, tantos estados que están volviendo a convertirse en estados convulsos, desafortunadamente producto de la delincuencia, y porque así lo están viendo estos delincuentes. Yo creo que ese es por ahí el mensaje que debemos de entender de un secretario de la Defensa que vaya a ejercer su liderazgo, afectado en lo personal. Tomemos en cuenta, es el hombre que comanda casi 300,000 personas en este país. No, sí, estamos hablando que le quemaron a 5 personas o sea, perdón, insisto, por la frialdad. Finalmente, Juan, yo creo que pues vale la pena tomar en consideración lo que ha señalado por ahí Roberto Gil Suart, el senador panista, en torno pues a un llamado al Congreso para tratar de legislar el tema del uso de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. Hay que decirlo, en un primer momento se salieron sin ningún protocolo, luego vinieron algunos protocolos que están puestos literalmente con alfileres, pero hoy día pues todavía no hay una ley del uso de la fuerza, particularmente de los militares o de las fuerzas federales, en este caso la Policía Federal, porque insisto en este tema, y lo ha dicho bien Renato Sales en su momento, pues ojalá que vayan algunos de los defensores de derechos humanos, y no es crítica hacia los defensores ni tampoco es soslayo a ellos, pero ojalá que vayan a una metralla, a un enfrentamiento, y se den cuenta que las cosas no son así como que tan fáciles, y que las cosas no son tampoco así como de que levante la mano, señor sicario, está usted bajo arresto, tiene derecho a un abogado. Pues no es tan fácil cuando tienes un cuerno de chivo, una Barrett, o cuando están a punto de lanzarte un misil que te puede derribar un helicóptero. Yo creo que ya urge también que tengamos un protocolo legal, ¿no? Una cuestión ya más en forma, no nada más estos protocolos que ahí se van dando con alfileres.
Yo sumaría a ese grupo de observador de derechos humanos también un grupo observador del Poder Legislativo. Las Fuerzas Armadas necesitan un marco jurídico que le dé certeza a su acción. Desafortunadamente no la tienen, Luis, y creo que esto es muy grave. Es decir, no porque las Fuerzas Armadas estén actuando en la ilegalidad, no. Las Fuerzas Armadas están coadyuvando con esa autoridad civil que no le puede dar respuesta a las necesidades de la gente, y sobre todo en materia de seguridad pública. Sin embargo, no existe ese marco jurídico que es urgente que lo tenga el Ejército, que lo tenga la Marina, la Fuerza Aérea. Y rápidamente, ¿por qué? ¿Por qué, Luis? Porque eso entonces también le daría certeza a la ciudadanía. Claro. Eso le daría certeza para que no piensen que por una declaración del general secretario se va a incendiar el país. No. El país está incendiado y son los soldados, son los marinos y los pilotos los que tratan de apagarlo. Son los bomberos en estos momentos. Exactamente. Juan Ibarrola, especialista en Fuerzas Armadas y Seguridad. Gracias por tomarnos la comunicación. Ahí te leemos en Milenio, ¿no? ¿Todavía, Juan? Por favor, ahí estamos todos los sábados con cadena de mando, querido. Ahí te leemos en Milenio. ¿Tienes Twitter? Claro que sí, @el Ibarrola.